Este podcast ha sido creado por Sostenibilidad Activa en colaboración con Mundo Ejecutivo. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Speak ESG Podcast. El día de hoy tenemos el gusto de recibir a Esteban Guzmán, que es el vicepresidente de Ambio y el fundador de ISOI. Ahorita nos vas a platicar de qué se trata esto, pero lo que podemos decir es que tenemos aquí a uno de los actores clave de los bioplásticos en México. Nos da mucho gusto que estés aquí, Esteban. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias, qué gusto estar con ustedes. Y pues empezamos con la pregunta más importante, que nos explicaras un poquito qué son los bioplásticos. Claro que sí. Para mí los bioplásticos representan una oportunidad muy interesante de transicionar de los materiales que usamos todos los días. Ya conocemos muchos los plásticos normales, han estado por décadas. Sabemos qué pasa cuando los usamos, qué pasa cuando los desechamos, porque seguimos viendo mucho de ellos alrededor de nosotros, incluso después que los dejamos de usar. Y los bioplásticos nos proponen una alternativa muy sustentable a ellos, nos proponen una alternativa de poder usar materiales que están hechos de recursos naturales y que después de su uso van a poder regresar a la naturaleza. Hay dos definiciones muy importantes dentro de los bioplásticos, y uno es justo eso, de dónde viene, que a eso le referimos un bioplástico biobasado, si viene de la naturaleza, y luego que sea biodegradable, ¿verdad? Que es qué pasa y a dónde se va. Eso implicaría un bioplástico biodegradable, tiene estas propiedades que van a permitir que después de su uso se descomponga los componentes básicos que la naturaleza los puede volver a integrar a sus ciclos. ¿De qué están hechos? Los bioplásticos pueden estar hechos de muchas cosas, y eso para mí es una de las cosas más interesantes, porque nos permite voltear a ver mucho de lo que tenemos alrededor y ponernos creativos y explorar. Sin embargo, las materias primas que más se usan para hacer bioplásticos puede ser la caña de azúcar, puede ser las féculas de maíz o fécula de papa, también sirven mucho las fibras, incluso las fibras del agave, fibras de piña. Entonces, diferentes países pueden hacer diferentes bioplásticos con los diferentes residuos de su industria claro. agroindustrial. Aquí en México lo que más nos sirve y lo que más hemos usado es principalmente el PLA, que es un biopolímero que viene de la caña de azúcar, y también mucho. Ajá, justo iba a preguntar si el maíz tenía que ver ahí. Oye, porque uno piensa en bioplásticos, ¿no? Y inteligentemente las industrias del plástico empezaron a pintar los plásticos de café, ¿no? Si vas ahora a comprarte unos esquites y te dan un vaso de unicel pintado de café, no es un bioplástico, ¿no? Eso no es biodegradable. Y es muy interesante porque eso nos habla de cómo ya empiezan las industrias a darse cuenta que a la gente eso le empieza a importar. Entonces deciden pintarlo de café. Pero tú y tus socios plantean como generar una asociación que realmente impulse la regulación de lo que es un bioplástico y construir el puente para que las personas lo integren a su cotidiano. Cuéntanos un poco de esto. Sí, desde el año 2021, varias personas interesadas en el gremio decidimos cofundar la Asociación Mexicana de Bioplásticos, que es la AMBIO, y ha sido una pieza clave porque lo que buscamos desde la asociación es poder integrar a la cadena de valor de los bioplásticos para promover las buenas prácticas y también promover buena política pública. La política pública al final lo que se convierte son en las reglas del juego, y queremos un juego sano, queremos un juego que promueva la sustentabilidad, que promueva la trazabilidad y buenos materiales seguros para que los y las mexicanos puedan usarlos diariamente. Porque sí es una pena ver productos disfrazados de sustentables cuando en realidad no lo son. Eso solo puede venir al perjuicio del consumidor. Entonces, como asociación buscamos hacer esa educación ambiental, hacer esa promoción de buenas prácticas industriales, hacer la promoción y divulgación de buena política pública para que la industria de los bioplásticos pueda alcanzar el potencial. Si a la industria de los bioplásticos en México le va bien, a México le va a ir muy bien. Claro, porque aparte estás transformando. Y, o sea, desde tu experiencia técnica, ¿tú qué ves que sí puede solucionar los bioplásticos y qué no? Muy buena, porque
los bioplásticos nos abren una oportunidad de innovación enorme. Y nos empezamos a topar con varios tipos de productos y tenemos que empezar a aprender más de qué es lo que está atrás de todo ello. Entonces, hoy estamos parados en un punto de mucho avance donde hemos desarrollado aplicaciones, desarrollado como industria, que no existían hace mucho tiempo. Los plásticos de un solo uso, eso ya los tenemos bastante bien solucionados, las bolsas, los cubiertos, los vasitos, los popotes, pero ahora estamos empezando a entrar en aplicaciones más técnicas que tienen requerimientos específicos. Ahora ya existen soluciones muy buenas para empaque de alimentos, ¿verdad? Que eso tiene un tema interesantísimo, porque los alimentos tienen que mantenerse frescos, tienen que mantenerse bonitos, tienen que mantenerse en buen estado para que al consumidor lleguen bien. Entonces, en México el tema de empaque de alimentos es muy importante. ¿Por qué? Pues uno, porque México produce muchos alimentos de muy buena calidad y nunca vamos a querer sacrificar la calidad de esos alimentos por el empaque. Entonces eso sí nos pone una barra alta de desarrollo y de innovación que tenemos que alcanzar del lado de los biopolímeros. Afortunadamente, México es un mercado donde sí la oportunidad es buena, entonces podemos traer las mejores tecnologías y traer a esas mentes que han hecho y muchas innovaciones a trabajar en los casos específicos aquí en México. No solo la parte de productos frescos, que además mucho se queda acá, pero además mucho se exporta, ¿verdad? Entonces Estados Unidos compra mucho producto fresco mexicano y entonces ahí nos hacemos la pregunta, es el consumidor de Estados Unidos que está buscando espárragos o arugula orgánica hecha en México y necesita un empaque sustentable, tiene que poderlo conseguir hecho todo acá. Claro. Y por otro lado, ya está una parte más industrial. Ahorita hemos visto muchos avances muy buenos, por ejemplo, en el espacio de impresión 3D. Okay. ¿Verdad? Que la parte de impresión 3D pues trae en sí una propuesta única de manufactura digital que va a permitir descentralizar la producción de partes industriales para industrias como la aeroespacial o la automotriz o lo que queramos. O sea, tú estás hablando que a lo mejor, hablando del ámbito agropecuario, van a tener los productores oportunidad de poder imprimir sus propios, en 3D, sus propios empaques para poder exportar? Pues la mayoría de lo agropecuario, o en particular los frescos, por ejemplo, y las frutas y verduras, se empaca mucho en empaque flexible. Entonces eso no necesita ser impreso. Pero ahí lo que vemos es cómo ya los bioplásticos como bloques ya tienen mucho de esta funcionalidad y nos permite una diversificación a muchas aplicaciones. Y ese es un rol que nosotros queremos llenar como asociación, es industrias y segmentos y nichos que estén interesados en integrar materiales más sustentables, que se puedan acercar con nosotros y nosotros orientarlos. Y es que, como tú dices, o sea, el plástico hay que voltear a ver, ¿no? Todo, o sea, hay plástico en todos lados, ¿no? Exacto. Qué interesante sería que las cámaras después volvieran a la naturaleza, ¿no? Y hacer algo de esa calidad, porque el plástico, pues hoy será como, no sé, algo súper diabolizado, pero la realidad es que ayudó muchísimo a que muchas cosas, entre comillas, progresaran, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, los grandes brincos que dio la sociedad en la segunda mitad del siglo pasado tienen que ver con plástico, pero creo que sí, es más, y te hago esta propuesta de concepto, y es, los bioplásticos traen todas las virtudes que permitió que el plástico avanzara a la sociedad en las últimas décadas, pero actualizado a los requerimientos de sostenibilidad que tenemos hoy. Entonces ya no solo estamos intentando empujar un material con muchos beneficios del lado de la maleabilidad, de cómo se puede transformar, pero actualizado a la sostenibilidad que se necesita hoy en 2025 y hacia adelante. Entonces sí es la nueva evolución de esta industria. ¿Cómo ves hoy por hoy las limitaciones o el progreso que te está dejando el gobierno mexicano para poder trascender en esta propuesta? El trabajo con gobierno es importantísimo porque al final solo juntos es que se va a poder aterrizar una buena política pública. Y para que definamos una política pública como buena, me refiero a que sea clara,
en conceptos técnicos, que sea claro en cuáles son las obligaciones de cada una de las partes. O sea, ¿te refieres como una hoja de ruta? Pues que haya una hoja de ruta y además que sea más facilitadora que prohibitiva, ¿verdad? Esta es una industria donde la gente que está activa, la mayoría actúa desde muy buena fe. Creo que del lado de política pública usualmente se tiende a asumir lo contrario, sino que la gente ya va a intentar errar a propósito, pero necesitamos esa conversación que sea facilitadora, porque la oportunidad que tiene México en los siguientes 5 años es importantísima y no la podemos dejar pasar. Y otra cosa que es importante es, esta conversación con gobierno es crucial para los próximos años, porque ahorita vamos a ver cómo las pruebas de legislación que han pasado en la Ciudad de México se van a empezar a llevar a un nivel federal. Entonces, la complejidad que se empieza a asumir en lo que se regula va a aumentar geométricamente. Y hay muy buenos aprendizajes de qué sí funcionó y qué no funcionó en la Ciudad de México. Y es importantísimo que no cometamos errores, los que ya aprendimos que no deberíamos de aplicar, ahorita que queremos llevar esto federal. Desde la Ciudad de México se ha estado marcando la pauta de a dónde va esto, ¿verdad? Entonces, las primeras regulaciones de plásticos empezaron acá y ahorita viene otro dominó muy importante cae, que en lo personal y como asociación y como empresa, en todo sentido, nos emociona mucho y es la oportunidad que a partir del 1 de enero del 2026 es obligatorio la separación de residuos entre orgánicos e inorgánicos. El tema de que hoy, a partir de ahora se tenga que hacer la separación de residuos, abre muchísimo a que la gente se eduque, ¿no? De cómo se separa, o sea, mi suegra, que es una gran recicladora, o sea, tú entras a la casa de mi suegra y todo está separado perfectamente, ¿no? Y entonces estaba hablando con la señora que trabaja en su casa fuera de la ciudad y me decía, es que de nada sirve que haga eso yo aquí, porque todo lo juntan los de la basura. Justo lo que te iba a decir, todo, y lo he visto. Y yo he platicado justo con los recolectores de basura y les he dicho, le digo, ¿por qué si los ciudadanos estamos haciendo y tomando la iniciativa de separar, por qué ustedes cuando ya lo recolectan lo revuelven todo? Y nos dijeron, porque la verdad cuando llegamos a los tiraderos, pues da igual. No, creo que esa anécdota que comparten tiene dos componentes importantísimos. Uno, esa creencia que al final la acción individual no sirve para nada, es algo que nos tenemos que quitar, ¿verdad? Ahorita justo con esta nueva legislación y con estas nuevas oportunidades va a ser más importante que nunca. Y más que nada porque esta modificación en la legislación lo que va a generar es que ya no se vaya a rellenos sanitarios. No queremos los rellenos sanitarios. Ahorita la Ciudad de México, es más, desde hace muchos años ya no tiene rellenos sanitarios. Ya no aguanta. Ya no tiene rellenos sanitarios. Los que existen son clandestinos y no deberían de existir. Y entonces hay una sobredependencia en los rellenos sanitarios del Estado de México y de Morelos. Y transportar basura de aquí al Estado de México o de aquí a Morelos cuesta muchísimo dinero del erario público. Entonces lo que queremos es que haya una buena separación de residuos, porque aquí mismo en la Ciudad de México se le puede dar el cierre a la fracción orgánica, a las cascaritas de huevo, a lo que sobró de la papaya, a lo que sobró del café, a todo eso aquí en la Ciudad de México existen plantas de composta donde podemos agarrar eso que mientras se mezcle con otras cosas sí es basura, pero si lo mantenemos separado tiene un potencial como recurso enorme, porque esos mismos desperdicios de alimento, si se van a una planta de composta, se convierten en abono. Y el abono es importante porque en la Ciudad de México sigue siendo un lugar donde hay mucho campo agrícola. Entonces ahí está Milpa Alta, ahí está Xochimilco. ¿Y cómo le haces para que tu abono llegue a esos lugares? Pues más que nada, como ciudadano individual, lo que nos toca y lo que nos tocará es hacer la separación correcta entre orgánicos e inorgánicos, ¿verdad? Ese orgánico idealmente va a llegar a una planta de composta como la de Bordo Poniente, que es la planta de composta que opera Secretaría de Obras y está pegadito al aeropuerto de la Ciudad de México. Es más, probablemente a veces
tal vez medio alguno que de los... llega el Sí, olor. se siente un poquito como que huele a cebollita pasada o algo así, pues puede ser que estén botando una camionada nueva que viene a la central de abastos. A veces de ahí viene el olor. Esa misma composta, entre más limpios sea los desperdicios de alimentos que reciba, mejor la calidad de composta que puede. Que justo mi marido es un dictador de la composta, ¿no? Y entonces me dice como que no, o sea, no puede irse la cáscara, si ya tocó algo el aceite, si por azares del destino una cáscara de plátano se manchó de aceite, no entra a la composta. ¿Eso es falso? Entonces, pues hay ciertas prácticas que le gusta mucho, o sea, hay ciertas prácticas importantes que van a procurar que el residuo orgánico llegue lo más limpio posible. Y o sea, como regla de dedo, entre más limpio lo que se reciba, más limpio lo que sale. Pero si fuéramos ahorita, nos subiéramos al coche y nos vamos a Bordo Poniente, pues lo que veríamos es que en general hay contaminación cruzada. Llegan muchos plásticos. ¿Y cuáles son los plásticos que llegan? Pues los plásticos que están en contacto con los alimentos. Entonces, por eso hace mucho sentido que los bioplásticos compostables, una de sus primeras áreas de enfoque, sea reemplazar a los plásticos que están en contacto con los alimentos. Y por eso hace sentido también la parte del empaque para frutas y verduras, ¿verdad? Empaque para frutas y verduras, las stickers de las frutas, el empaque de las papitas o el empaque de estas cosas, porque al final, incluso, si un plástico viene contaminado de alimentos, pues tampoco se puede reciclar del otro lado. Igual que un plástico no debería llegar con la comida porque no se va a compostar, un plástico no debería estar contaminado de comida porque no se puede reciclar. Entonces ahí es que nos sirve que hacemos esta separación entre lo que va para acá y lo que va para acá. sí, no, es que justo estaba yo pensando en que recibimos aquí a la cabeza de PepsiCo Bebidas en Latinoamérica y nos estaba hablando del tema del plástico y cómo ahí cambió un poco mi percepción de cómo sí en México se recicla el plástico, ¿no? Porque tiene algunos números. Me encantaría conocer tú qué piensas, porque él nos daba algunos datos de que era súper importante que se separara el plástico porque los reciclaban las personas que recogían la basura y por lo tanto les daba ingresos a ellos, ¿no? Y que, bueno. Y que había todo un impacto social dentro de las comunidades. Hay cadenas sociales que dependen de la separación y el reciclaje del plástico y creo que incluso es un sector que es bastante vulnerable, entonces está expuesto a realidades bastante fuertes, entonces creo que es bueno que se considere desde los corporativos la inclusión de estos grupos de interés, pero no me atrevería a decir que porque se recicla el PET, que podemos decir que en México se recicla todo el plástico. Sí, no es una solución. Porque además tipos de plástico hay muchísimos. Y entonces ahí es que también nos topamos que a los ojos de un pepenador, de alguien que se dedique a la recolección y separación de residuos, pues por ejemplo no tiene el mismo valor una botella de PET que era de una gaseosa que esté vacía que una bolsita de papitas fritas que esté vacía. Porque al final a ellos incluso les pagan por peso. Entonces, ¿cuántas botellas tienen que juntar para llegar a 1 kilo? ¿Contra cuántas bolsitas tendrían que juntar para llegar a 1 kilo? Entonces, hay ciertos residuos que ya son valorizados y hay ciertos residuos que tienen el potencial de ser valorizables. El plástico, el PET, ya está de este lado, ya está valorizado, igual que el aluminio, igual que el vidrio, igual que el cartón. Pero cuando volteamos a ver al otro lado, y por eso es que nos gusta a nosotros tanto el tema del orgánico. O sea, si vemos proporcionalmente qué es lo que generamos, podríamos decir, el dato es 48%, pero la mitad de lo que generamos como sociedad es residuo orgánico. ¿Y eso qué? Pues eso tiene un potencial enorme. ¿Qué pasa si toda esa parte la separáramos limpia? Pues entonces nos empieza a generar muchas oportunidades para generar mucho bienestar. Pero ahora que lo pienso, no sé cuál sea tu perspectiva, pero ahora que lo pienso yo, siguiendo un poco la lógica de que 48% de lo que producimos es basura, como te decía, mi marido es un dictador de la composta, entonces de repente teníamos, ya ahorita ha habido cambios, entonces ya no tenemos la composta que teníamos, pero teníamos un montón de tierra, ¿no? Tierra, o sea, increíble, pero te voy a decir la verdad, o sea,
pensando en que el campo es lo más desvalorizado del mundo, uno piensa en la tierra y dice como, híjole, esto, yo le decía a mamá, mamá, llévate mi tierra, y me decía, es que me va a estorbar, como que también empieza por ahí, ¿no? También de ese lado es un reto, ¿o tú qué piensas? Sí, a ver, yo creo que cualquier persona que esté generando buen abono y buena composta, felicidades, eso es una cosa genial. Y pues mucha gente lo que ha empezado a hacer es, pues la empieza a vender incluso. Entonces, no sé, se empiezan a dar oportunidades de emprendimientos chicos, pero buenos, muy positivos. Eso también es lo que ha llevado a que luego se organizan un poco más como comunidades, más que solo como casas, para empezar a hacer tal vez algunos jardines de la comunidad, y ahí ese es el uso que se le da. Entonces empiezan a sembrar cierto tipo de hortalizas o de flores, y entonces luego la misma comunidad ya empieza a producir un poco de alimento. Empieza a abrir estas oportunidades de colaboración y conexión de la comunidad que antes no existían. Eh, Curioso que todo eso empiece por ser un poco más conscientes de qué es lo que estamos generando. Pero sí, estoy de acuerdo. O sea, al final, si ustedes, y felicidades, estén generando mucha composta, sí tiene un tema que la composta es voluminosa, ¿verdad? Entonces darle un manejo se puede volver un poco complicado, pero happy problems, diría yo, a esa situación. Y al final siempre hay oportunidades para es más, le doy la vuelta a esa idea. Hay mucha demanda por buena composta, porque la alternativa de no usar un abono natural de buena calidad es seguirle inyectando agroquímicos al suelo. Y eso ya vimos dónde nos tiene a nivel suelo. Yo te quería preguntar algo. Sé que eres especialista en bioeconomía. ¿Podrías explicarle a los que nos están escuchando qué es esto y cuál es el impacto de tener estas prácticas? Sí, el concepto de bioeconomía, primero que nada, te habla de un sistema nuevo. Sin embargo, tiene dos características principales. Uno, conecta a la industria con la naturaleza. Y otra es, no es lineal, sino es circular. Entonces, buscamos conectar oportunidades que hay en la naturaleza con los procesos transformativos que existen en la industria, y hacerlo de una manera que le podamos dar varias vueltas a lo que sea que estemos procesando y transformando, y regenerando valor en ambos lados. Entonces, te hago un ejemplo con el tema de los bioplásticos. En vez de hacer extracción de petróleo de algún pozo en Campeche para luego mandarlo a refinar, para convertirlo en plástico normal, para que luego lo convirtamos en un producto plástico que termine en un relleno sanitario, lo que buscamos es, ok, tal vez está un campo de maíz donde podemos ir y de ahí extraer ciertos desperdicios, y eso les podemos hacer un proceso de transformación con lo que hacemos un producto que la gente pueda usar, y luego después de usar se pueda convertir en abono y regresar a fertilizar, ojalá, ese mismo campo donde sacamos el maíz por primera vez. Entonces, nos permite también mantener estos ciclos económicos y esta generación de ingresos de una manera más focalizada. Creo que ahorita con el tema de la economía lineal, que es un concepto interesante, pues hemos visto, y desde la pandemia, también sus puntos de fragilidad. Algo que me gusta mucho a mí de la propuesta de la bioeconomía circular, que ¿Es lo mismo? ¿Son sinónimos bioeconomía o economía circular, o la economía circular se inscribe dentro de la bioeconomía? bastante complejo y confuso, pero que diga bioeconomía implica solo que tiene esta convergencia importante entre la naturaleza y la industria, pero yo te diría que la bioeconomía inherentemente ya quiere ser circular, ¿verdad? O sea, quiere poder trabajar con cadenas de suministro más locales, quiere poder igual llegar a producciones de escala, pero cómo en cada paso que doy dentro de estos ciclos de transformación. ¿Cómo podría, aquí me surge la siguiente pregunta, ¿tú lo ves escalable en México llegar a una bioeconomía circular? Sí, definitivamente. Y cada región tiene un potencial para hacerlo de una manera diferente. O sea,
cómo se ve aterrizado tal vez en la península de Yucatán negocios que promuevan la bioeconomía circular, se va a ver muy diferente a cómo se van a ver los negocios en el Bajío, ¿verdad? Tal vez... Entonces, eso es algo que me gusta mucho, nos permite tropicalizar a cada región qué es lo que está pasando. Y sobre todo cuando hablas de economía, que generalmente uno quiere que se vea reflejado también en los bolsillos, tanto de la gente que lo genera y la gente que lo consume. Entonces, la pregunta también es, ¿qué tan costeable es para las personas que empiezan a implementar estas prácticas en sus cadenas de producción? Porque generalmente se tiene una percepción de que todo lo que es sustentable y sostenible es caro. Y tú ahorita, durante toda esta conversación, nos has dicho que tiene un valor ni siquiera a corto plazo, la verdad a corto plazo, muy sustancial. Sí, sí lo tiene. Pues yo creo que ahí es importante entender, uno, cómo cada persona percibe, o sea, cómo cada industria percibe el valor que recibe. Creo que con todas estas pláticas y estos temas de sostenibilidad nos han abierto los ojos a que tenemos que abrir nuestra percepción y considerar los diferentes lugares donde generamos un valor positivo. Pero sí hay muy buena rentabilidad dentro de la sostenibilidad. Existe el reto que la sostenibilidad implica hacer cosas diferentes de como se han hecho tradicionalmente. Y usualmente en ese ajuste de hacer una cosa diferente, pues puede haber algo de fricción interna, ¿no? Y que viene con la naturaleza humana de la resistencia al cambio. Sin embargo, si no asumimos estas curvas de aprendizaje ahorita y si no hacemos algo sobre esa resistencia al cambio, entonces van a resultar escenarios donde los negocios son incluso menos resilientes. O sea, la sostenibilidad da mucho valor en la resiliencia a un negocio. ¿En qué pasa si hay una disrupción? Es que es justo lo que los empresarios no están viendo. O sea, a la larga esto les va a salir, si no se adaptan a todos estos cambios, porque estamos en un proceso de adaptación, sin duda, como bien lo mencionaste, vamos a tener que ser resilientes, irnos adaptando. Esto les va a generar costos mucho mayores que los que ahorita están evitando. Pues entonces, en lo personal, como empresario, quisiera hacer un llamado a los y las demás empresarios que esta es una oportunidad increíble, oportunidad para liderar. Afortunadamente ya no estamos donde estábamos hace muchos años, donde no existía el conocimiento necesario para poder ejecutar estos planes. Ya existen, ya hay buenos planes, ya hay buenas líneas que seguir. Entonces nos va a traer una oportunidad para poder ser todavía más creativos con nuestros negocios, pero asegurarnos que puedan ser sustentables a través del tiempo, teniendo un impacto desde hoy. Entonces, más que un reto en sí, yo veo una increíble oportunidad y por eso, junto con las personas que compartimos estas creencias, todos los días trabajamos sobre esta línea, ¿verdad? Fuera del aire, ya para cerrar, pero fuera del aire estaba celebrando mucho el hecho de que las empresas de los bioplásticos se unieran en asociación para empujar la política pública, porque si no está escrito en la ley, sí hay cosas que están escritas en la ley y no se aplican, ¿no? Ahora, o sea, menos si no está escrito y se deja a la deriva, ¿no? Entonces, bravo por Ambio, creo que está increíble que eso exista, pero me estabas diciendo también que uno de los grandes retos es el tema de la burocracia, ¿no? Que México se enfrenta a un reto, sí, a pesar de que esta administración pareciera ser pro todos estos temas, que se están enfrentando con un tema de burocracia muy duro. ¿Nos puedes platicar un poco más de eso? Sí, ahorita están pasando ciertas modificaciones legislativas muy importantes y yo creo que México es un país que tiene una increíble oportunidad por la magnitud de industria y de mercado que es, pero las reglas del juego van a definir cuál es también el resultado del juego, ¿no? Entonces, es importante que tengamos no confundir la complejidad burocrática con el avance
legislativo, por decirlo de alguna manera. Necesitamos legislación que nos facilite, que nos impulse. Eso es como asociación. Buscamos integrar la voz de la cadena de valor para que ninguna empresa se sienta que está solita en el espacio flotando y que nadie lo escucha. Se puede unir con nosotros y ahí integramos esa voz para darle la dirección a esta conversación tan importante. Entonces somos muy activos del lado de política pública y igual que del lado comercial industrial estamos muy en contra del greenwashing, del lado de política pública hacemos muchos esfuerzos para intentar remover capas de burocracia y llegar a la legislación que verdaderamente es efectiva. Claro, y es que ya, o sea, en este tema ya no hay tiempo de llenar el formato no sé qué, o sea, como ya no hay chance, esto está calentándose, literal. Sí. Ya no hay chance de perdernos ahí, ¿no? Y pues allá, sí, o sea, cosas sencillas, es cada vez que, si avanzamos rápido y contundentemente hacia estas resoluciones que nos agilicen, pues entonces ese tiempo que ahorremos es tiempo donde no van a estar llegando camionadas de residuos mixtos y de basura a rellenos sanitarios por todos lados, sino van a estar llegando cosas buenas a donde tienen que llegar y buenos productos a las manos de los mexicanos. Pues Esteban, de verdad, muchísimas gracias por compartir este espacio. Aprendimos muchísimo y pues la verdad es que lo que hacen es increíble porque, como bien dice tu lema, están transformando residuos en cosas que son muy productivas y gracias por el llamado a la acción. Y bueno, los esperamos en nuestra próxima transmisión de Speak ESG. Nos pueden sintonizar en Spotify y en YouTube. Este podcast ha sido creado por Sostenibilidad Activa en colaboración con Mundo Ejecutivo.